Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, recibe gloria, honra y honor, Señor, porque solo tú eres digno de recibirlo. En Cristo Jesús, en su nombre y por sus méritos, nos presentamos delante de ti en esta mañana, dándote gracias, Señor, porque una vez más tú permites que nos reunamos como iglesia, como tu pueblo, Señor, para adorarte, para glorificar tu santo y bendito nombre. Suplicamos, Padre, que tú en esta mañana nos permitas, Señor, de una manera especial, ser edificado, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Te pido que abras el corazón y el entendimiento de mis hermanos, que utilices este vaso de barro con todas sus imperfecciones y sus limitaciones, para que sea un instrumento en tus manos y que tu palabra pueda cumplir el propósito primario por el cual lo envías, Señor. Que tu nombre sea exaltado, que el pecador sea humillado y que siempre promovamos la santidad. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Una de las actividades más comunes de la vida cristiana es la oración. Los verdaderos cristianos oran. Gracias a la oración es que nosotros nos podemos presentar delante de Dios. Pedimos por el avance de su reino, por su iglesia, por las dificultades propias y ajenas. En otras palabras, la oración es a la vida cristiana lo que la respiración es a la vida física. Sin embargo, hermanos, cuando examinamos cuidadosamente el tema de la oración en la Escritura, rápidamente nos damos cuenta del gran misterio que encierra esta actividad que es tan común para los hijos de Dios. Por un lado, nosotros encontramos que en las Escrituras hay una gran cantidad de textos que nos estimulan a orar, pero por otro lado, también encontramos otros textos que nos mandan a orar. Pero también por el otro lado encontramos que las Escrituras nos enseñan que Dios es todopoderoso, que es soberano y que es omnisciente. Nuestro Dios no solo conoce todas las cosas de antemano, sino que soberanamente ha decretado que ocurran. Dice en Mateo capítulo 10, versículo 29, que no cae un pajarito a tierra sin la voluntad de Dios. Y si esto es así, hermanos, entonces, ¿qué sentido tiene que oremos? Si Dios es soberano y siempre hace su voluntad, ¿por qué tenemos que orar? ¿Pueden acaso nuestras oraciones cambiar las cosas que ya han sido decretadas por la voluntad de Dios? Aquí encontramos una vez más uno de los muchos misterios de nuestra fe. Hemos dicho muchas veces que la fe cristiana es una fe llena de misterios. Tenemos el misterio de la Trinidad, tenemos el misterio de la unión hipostática, tenemos el misterio de la concepción virginal, tenemos el gran misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, que tanto problema o tanta confusión ha causado en la historia de la iglesia. Por ejemplo, si nosotros hacemos un énfasis marcado en la soberanía de Dios y minimizamos la responsabilidad humana, hermanos, nosotros vamos a caer en un determinismo o en un fatalismo incipiente. Pero si por el otro lado nosotros hacemos énfasis en la soberanía, en la responsabilidad humana y minimizamos la soberanía de Dios, nos vamos a ver envueltos en un activismo religioso. Los dos extremos son malos. Cuando llegamos a la fe reformada, por lo general, tendemos a caer en este conflicto, tendemos a pendularnos de un extremo a otro.
Pero lo que nunca podemos olvidar es que en Dios hay dos voluntades. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y encontramos que en Dios, en la Escritura dice que es la voluntad de Dios, no solamente se está refiriendo a su voluntad decretiva o a la voluntad de su decreto, sino que también muchas veces se refiere a la voluntad de su precepto, a la voluntad preceptiva, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Un lado, su voluntad decretiva, que es la soberanía de Dios, y por el otro lado, su voluntad preceptiva, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que también está dentro de sus decretos. Así que el tema de la oración, hermanos, tiene mucho que ver con estas verdades gemelas, porque Dios es soberano y sus decretos eternos se han de cumplir siempre, pero también el hombre es responsable. Y nosotros encontramos el mandato bíblico de buscar el rostro de Dios en oración. Así que el tema es bastante complejo. Esperamos la ayuda de nuestro Dios para que su pueblo sea edificado. El tema que yo quiero tratar con ustedes en esta mañana, continuando con esta pequeña serie sobre la vida de oración, es el tema de la soberanía de Dios y la oración. Yo quiero agradecerles, hermanos, que las preguntas y los aportes lo dejemos para el final de la enseñanza y así poder abarcar toda la enseñanza. Quizás las preguntas o los aportes que ustedes tengan, quizás los desarrollaremos a lo largo de la enseñanza. Quiero que por favor me acompañen a la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En nuestra escuela dominical vamos a considerar 3 puntos importantes con respecto a la soberanía de Dios y la oración. En primer lugar, responderemos a la pregunta: ¿por qué ha determinado Dios que oremos? En segundo lugar, responderemos a una segunda pregunta: ¿cómo se relaciona la soberanía de Dios y nuestras oraciones? Y en tercer lugar, observaremos cómo actúa la soberanía de Dios en las oraciones no contestadas. Así que vamos a desarrollar nuestro primer punto. ¿Por qué ha determinado Dios que oremos, hermanos? Bueno, primeramente debemos entender el significado verdadero de la oración. Algunos dicen que la oración es la forma en que Dios permite que nuestras oraciones puedan tener injerencia en la voluntad de Dios para que las cosas ocurran. Pero la Biblia enseña claramente que es Dios quien hace que las cosas sucedan. Por lo tanto, hermanos, la idea de que nuestras oraciones hacen que las cosas ocurran es errónea. Pero por otro lado, hermanos, también hay otras personas que dicen que la oración es una forma para conseguir que Dios cambie su voluntad. Yo oro para que Dios cambie su voluntad sobre algo. Pero las Escrituras también nos enseñan que Dios no solo es soberano, sino que también es inmutable. Él no cambia. Él ha decidido exactamente lo que ha de acontecer y así acontecerá. Mis hermanos, la oración no es algo que nosotros podemos usar para cambiar las cosas. Nuestra oración no cambia la voluntad de Dios. La oración es la manera que Dios ha señalado para que le honremos. La oración es un medio de adoración. Dios ha determinado que la oración sea el reconocimiento donde nosotros podamos manifestar que dependemos de Él. Pero la oración jamás tiene el propósito de alterar las cosas que Dios ha determinado. Por favor, vayan conmigo a Romanos,
Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Dice el apóstol Pablo: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿El Espíritu intercede para cambiar la voluntad de Dios? No. El Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Dios ha determinado que la oración sea un medio para llevar a cabo su voluntad. Así como la predicación del Evangelio, mis amados hermanos, es el medio usado por Dios para salvar a los pecadores, las oraciones de los creyentes forman parte del plan de Dios para llevar a cabo sus propósitos eternos. Así que cuando los creyentes oran, no lo hacen para cambiar el plan de Dios. Cuando los creyentes oran, lo hacen para que el plan de Dios se efectúe. ¿Y saben por qué? Porque los creyentes saben que sus oraciones están incluidas en ese plan para que así de esa forma se puedan desarrollar. Cuando nosotros vamos en oración a Dios y le decimos nuestras necesidades, nos estamos encomendando a su cuidado y le suplicamos que trate nuestras necesidades de conformidad con su plan. La oración, entonces, es una actitud de dependencia a Dios. No se trata de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. La verdadera oración clama para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Así que los creyentes no oramos, y lo repito, no oramos para cambiar la voluntad de Dios. Los creyentes oramos para aceptar ese plan y encontrar la bendición de Dios a través de dicho plan. Entonces, la pregunta, ¿por qué ha determinado Dios que oremos? Nosotros podemos responder bíblicamente que la oración es un mandamiento para que Dios sea honrado. Hermanos, hemos dicho muchas veces que Dios es un Dios que exige ser adorado. Dios exige que lo adoremos. Y la verdadera oración es un acto de adoración. La oración es postrarnos ante Él, es invocar su santo y bendito nombre, es reconocer su bondad, su inmutabilidad, su gracia, es clamar por su precepto y, por supuesto, hermanos, reconocer su soberanía, así en todas las cosas que nos ocurren. Así que la oración redunda en una sola cosa. La oración redunda en la gloria de Dios. Es allí. La oración redunda en la gloria de Dios. Porque así es donde nosotros podemos reconocer que dependemos de Él. Pero en segundo lugar, Dios también ha designado la oración como un medio para crecer en la gracia. Mis hermanos, Dios, en su soberanía, en su bondad, en su amor, nos ha dado la oración para que nosotros podamos obtener bendiciones espirituales. Dios no necesita nuestras oraciones. Dios no necesita nuestras oraciones. Somos nosotros los que necesitamos tener comunión con Él. Somos nosotros los que necesitamos orar. Él no necesita nuestras oraciones. Así que cuando nosotros, hermanos, nos mostramos en oración a Dios,
Nosotros reconocemos todo el tiempo nuestra incapacidad, nuestra indignidad por nuestro pecado al contemplar la majestad de Dios en Cristo. Cuando oramos, verdaderamente nosotros crecemos en su gracia. Pero en tercer lugar, Dios también ha mandado la oración para que busquemos de Él las cosas que necesitamos. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 8, que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad antes de que nosotros se lo pidamos. Y es aquí, hermanos, donde se presenta una gran dificultad. Si Dios, antes de la fundación del mundo, ha preordenado, ha decretado todo lo que ocurre dentro del tiempo, ¿de qué sirve la oración? ¿Por qué orar? ¿De qué sirve que yo comparezca ante Dios y le diga algo que Él ya sabe? ¿De qué sirve que le presente mi necesidad si Él ya la conoce? ¿De qué sirve orar por una cosa si sé que todo ha sido ordenado por Él? Estas preguntas nos conectan o nos llevan a nuestro segundo punto de la mañana. ¿Cómo se relaciona la soberanía de Dios y nuestras oraciones? Y como primera medida, mis hermanos, la oración no tiene por objeto informar a Dios como si Él no supiese las cosas. Como lo declaró nuestro Señor Jesucristo explícitamente en el pasaje que acabo de leer en Mateo capítulo 6, versículo 8, nuestro Padre conoce nuestras necesidades antes que nosotros se las digamos. Entonces, ¿qué es la oración? Mis hermanos, la oración es el reconocimiento de que Él ya sabe las cosas de que tenemos necesidad. La oración no ha sido designada para que Dios pueda saber lo que necesito. No. Sino es con una confesión a Dios de nuestra experiencia de esa necesidad. Difícil de entender, pero como en todo, hermanos, sus pensamientos no son como los nuestros. Dios quiere que sus dones sean buscados. Dios quiere que su pueblo llegue a Él pidiéndole. De la misma manera que también exige que le demos gracias después de haber obtenido dichas bendiciones. Sin embargo, vuelve a planteársenos la misma pregunta. Si Dios ha predestinado todo lo que sucede, si Él controla todos los acontecimientos, ¿no será una pérdida de tiempo que yo me ponga a orar? Y estas preguntas tienen respuestas suficientes en las Escrituras. Nosotros oramos porque Dios nos manda a orar. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dice Pablo, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Pablo nos está dando una recomendación o nos está dando un mandato? Orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Lucas capítulo 18, versículo 1. Nuestro Señor Jesucristo le refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar a veces, de vez en cuando usted tenga tiempo. No, le refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero también la Biblia declara en Santiago, capítulo 5, versículo 15, que la oración de fe dará salud al enfermo y que la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Mis hermanos, así como Dios ha escogido a algunos o a ciertas personas para salvarlas, Él también ha decretado que lo sean por medio de la predicación del Evangelio.
Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que nos deja claro que el Evangelio es uno de los medios establecidos para el cumplimiento del eterno consejo del Señor. De la misma forma lo es la oración. No podemos, hermanos, llegar al fin sin pasar por los medios. Recordemos que Dios ha decretado el fin, Él mismo también ha decretado los medios. No podemos llegar al fin sin pasar por los medios. Así lo ha determinado Dios. Aún las plegarias de su pueblo están incluidas en los decretos eternos. Mis hermanos, por esta razón, la soberanía de Dios debe incentivarnos a orar. Debe incentivarnos a orar. ¿Saben por qué? Porque se encuentra dentro de los medios por los cuales Dios llevará a cabo sus decretos. El saber que yo me voy a postrar delante de Dios esta noche y saber que Dios ya ha decretado que yo haga eso. Y sé también que sus promesas Él las cumplirá, porque Él no es como yo. Eso debe llevarme a mí a sentir un gozo profundo. Señor, tú eres soberano, por eso yo estoy aquí orando. La Escritura enseña también, hermanos, que las oraciones pidiendo precisamente el cumplimiento de las cosas que Dios ya ha decretado no carecen de significado, porque algunos creen que porque ya Dios decretó algo, entonces ya yo no puedo orar por eso. Por ejemplo, Elías, el profeta Elías, sabía que Dios estaba a punto de dar la lluvia. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que Elías se entregase inmediatamente a la oración, como lo dice Santiago en el capítulo 5, versículo 17. Por otro lado, en Daniel capítulo 9, nosotros vemos que Daniel había entendido por los escritos de los profetas que el cautiverio de Israel en Babilonia duraría 70 años. Y cuando este cautiverio estaba a punto de terminar, eso no fue un impedimento para que Daniel fuera y se postrara delante de Dios a orar. ¿Por qué? Por la liberación de su pueblo. Dice Daniel, capítulo 9, que Daniel buscó el rostro del Señor en oración y ruego con ayuno, cilicio y ceniza. Una cosa no anula la otra. Pero quiero ilustrar esto con un pasaje bíblico que sea más claro. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículos 11 y 12, nosotros vemos un pasaje que es muy conocido, pero que realmente a veces perdemos la profundidad de lo que ese pasaje enseña. Dice Jeremías 29, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. Hasta ahí, ¿qué vemos? Señor, tú eres soberano, tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Y vemos que tus planes son de bien, porvenir y esperanza. Este era el momento preciso para que Dios dijera, bueno, entonces como yo soy soberano, tú no puedes orar, quédate ahí y no ores. No, yo soy soberano, dice Dios, pero tú eres responsable. Así que, ¿qué dice el versículo 12? Me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Si ven, hermanos, soberanía de Dios, responsabilidad humana. Yo soy soberano, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal. Pero también tú eres responsable y tú vendrás a mí, tú me invocarás a mí y yo te escucharé. Grandioso. Y esa es la magnitud de nuestro Dios, grandioso.
Decreta el fin, sí, pero también el medio. También el medio. Y es la razón porque Dios ha prometido ciertas cosas que podemos pedirla con plena certidumbre de fe. El propósito de Dios es que su voluntad se cumpla por los medios que Él mismo ha decretado. Y si bien, hermanos, su pueblo, el cual Él ha dado tantas promesas de bendición, esas promesas de bendición llegarán solo a través de que su pueblo utilice los medios que Él decretó. ¿Cuáles? La súplica y el ruego. La súplica y el ruego. Pero nuestro ejemplo perfecto en todas las cosas es el Señor Jesucristo. Cristo fue de modo preeminente un hombre de oración. Hermanos, la segunda persona de la Trinidad, Dios en la carne, fue un hombre de oración. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, versículo 5, nosotros encontramos a Jesús orando. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pregunto, ¿acaso Jesús no sabía con toda certeza que después de su muerte y de su resurrección, Él sería exaltado al Padre? Por supuesto que lo sabía. Pero eso no fue un impedimento para que el Señor le orara al Padre para que Él lo glorificara. Más adelante en el versículo 11 de Juan 17, dice el Señor: y ya no estoy en el mundo, mas estos, hablando de los discípulos, están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. ¿Acaso Jesús no sabía que ninguno de los suyos, que ninguno de esas ovejas que el Padre le dio, se iba a perder? Sin embargo, Jesús rogó al Padre para que los guardara. Pero el ejemplo más extraordinario que nosotros encontramos en las Escrituras lo vemos en la oración que el Señor Jesucristo hizo en Getsemaní. Lucas capítulo 22, versículos 41 y 42. Dice Lucas: y Él, hablando de Cristo, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo explicaba nuestro hermano Alejandro en el devocional. ¿Acaso Jesús no sabía que lo esperaba la cruz? ¿Acaso Jesús, en la eternidad, en ese pacto de redención, no había decidido voluntariamente venir a morir para redimir a su pueblo, para redimir a todos esos que el Padre le dio? ¿Acaso el Señor se le borró el cassette? Por supuesto que no. Jesús lo sabía. Sin embargo, hermanos, eso no fue un impedimento para que Jesús clamara al Padre para ser fortalecido cuando Él estaba en agonía. La voluntad de Dios es inmutable. Nuestros clamores no pueden alterarla. Nuestras creencias, hermanos, con respecto a la oración, deben ser revisadas y deben ser conformadas de acuerdo a la enseñanza de la Escritura. Si la idea que usted tiene acerca de la oración es que yo me presento ante Dios, le pido algo que necesito y espero que Él me lo dé, entonces déjame decirte, hermano, que tienes
un concepto de la oración muy degradante. Muy degradante. Ese no es el concepto bíblico de la oración. Eso es rebajar a Dios a un mero siervo. Eso es rebajar a Dios al mago o al genio de la lámpara de Aladino, que se me aparece y él me cumple todos los deseos. Pero ese, primeramente, no es el concepto bíblico de la oración, y segundo, ese no es el Dios que nosotros encontramos en las Escrituras. El Dios que nosotros encontramos en las Escrituras es todopoderoso, es trascendente, es soberano, es totalmente otro. Y orar es presentarnos delante de ese Dios con absoluta reverencia, contarle mis necesidades, encomendarle mis caminos y dejar que Él haga según mejor le parezca. Así es como yo me someto a su voluntad, en vez de procurar someter la suya a la mía. Hermano Gerley, entonces, ¿cómo hago yo si yo le oro al Señor y mis oraciones no son contestadas? Bueno, eso nos lleva a nuestro último punto de la mañana. La soberanía de Dios en la oración no contestada. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza que tenemos en Él, Juan? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchos de nosotros le hemos pedido a Dios algo en oración, pero dicha oración jamás fue contestada, al menos como nosotros esperábamos. Pedimos según nuestra manera de ver las cosas, pedimos con fe, creyendo que recibiremos aquello por lo que suplicamos al Señor. Pedimos encarecidamente y repetidamente, pero la respuesta no llega, al menos como nosotros lo esperábamos. ¿Y por qué digo al menos como nosotros esperábamos? Mis hermanos, porque toda oración de fe ofrecida a Dios es contestada. Toda oración de fe ofrecida a Dios es contestada. Y para aclarar un poco esto que acabo de decir, vamos a recordar nuevamente el concepto de oración. Dice Arthur Pink que la oración es un presentarse ante Dios contándole nuestra necesidad o la necesidad de otros, encomendándole nuestro camino y dejando que Él proceda según mejor le parezca. En otras palabras, hermanos, es dejar que Dios conteste la oración de la manera que Él crea conveniente, sea lo que sea, aunque su respuesta sea la que menos agrade a nuestra carne. Aunque su respuesta no sea la que agrade a nuestra carne. Pero si realmente yo he dejado hemos dejado nuestra necesidad en sus manos, su respuesta es lo mejor para nosotros, a pesar de que no sea de nuestro agrado. Su respuesta es lo mejor para nosotros, aunque no sea de nuestro agrado. Vamos a ilustrarlo con dos ejemplos. En Juan capítulo 11, nosotros leemos acerca de la enfermedad de Lázaro. El Señor amaba a Lázaro, pero estaba ausente de Betania, Él no se encontraba en Betania. Las hermanas enviaron un mensaje al Señor para darle a conocer el estado en el que se encontraba Lázaro. Y noten particularmente cómo las hermanas de Lázaro le informan al Señor: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Eso fue todo. Ellas no le pidieron a Jesús que sanara a Lázaro. Ellas no le solicitaron a Jesús que fuera de inmediato a Betania.
para sanarlo. Ellas simplemente le presentaron su necesidad y pusieron el caso en sus manos y dejaron que Jesús actuara según él considerase oportuno. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor? ¿Respondió el Señor Jesús la súplica de las hermanas de Lázaro? Sí, pero quizá no de la manera en que ellas esperaban en su momento. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Dice en Juan capítulo 11, versículo 6, que Él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, dejando que Lázaro muriera. Esa fue la respuesta primaria del Señor. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba y esperó que Lázaro muriera. Pero más tarde, Él se trasladó a Betania y resucitó a Lázaro de entre los muertos. Y este es el ejemplo, hermanos, que ilustra la actitud que debe tener el creyente en momentos de necesidad. Esta es la actitud que debemos tener en momentos de necesidad. Pero veamos otro ejemplo. En 2 Corintios capítulo 12, nosotros encontramos al apóstol Pablo, que se le había concedido un privilegio extraordinario. Él había sido arrebatado al paraíso. Sus oídos habían escuchado y sus ojos habían visto lo que ningún otro ser humano ha visto ni oído de este lado de la eternidad. Esa maravillosa revelación fue más de lo que el apóstol Pablo podía soportar. Pablo estaba en peligro inminente de enorgullecerse a causa de esa extraordinaria experiencia. Así que Dios le envía un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofetee para que no se enaltezca en sobremanera. ¿Qué hace Pablo? Presenta su necesidad ante el Señor y le implora 3 veces que ese aguijón en la carne le fuese quitado. Pregunta, ¿fue contestada la oración de Pablo? Sí, pero no de la forma en que él esperaba. Pablo, hermanos, no le fue quitado el aguijón, pero le fue dada gracia para soportarlo. A Pablo no le fue quitada la carga, pero le fue concebida fortaleza para llevarla. Así que nuestras oraciones, hermanos, tienen una respuesta según la soberanía de Dios, lo cual es lo mejor para nosotros si en verdad estamos en Cristo. La verdadera oración es comunión con Dios, de manera que habrá pensamientos comunes entre Dios y nosotros. Por eso que es necesario, hermanos, que nuestros corazones sean llenados de sus pensamientos, para que sus deseos se conviertan en nuestros deseos y esos deseos retornen nuevamente a Él. ¿Cómo así, Herley? Debemos procurar que sus deseos son nuestros deseos y que esos deseos retornen nuevamente a Él. Este es el punto de unión entre la soberanía de Dios y las oraciones del creyente. ¿Cuál es el punto? Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Si no pedimos, no nos oye. Hermanos Herley, es que Dios lee mis pensamientos. Sí, Él lee tus pensamientos. Pero Él te manda a que ores, que confieses. Como dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 4. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastarlo en vuestros placeres. Pedís y pedís mal porque pedís para gastarlo en vuestros placeres. Y entonces, ¿cómo debemos orar? Vayan conmigo a Juan capítulo 16, versículo 23. Juan capítulo 16, versículo 23.
En aquel día no me preguntéis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, Él os dará. Ahora, ¿qué es pedir en el nombre de Cristo? ¿Son las palabras mágicas? No, hermanos. Pedir en el nombre de Cristo es estar necesariamente de acuerdo con lo que Cristo es. Pedir en el nombre de Cristo es como si Cristo mismo fuera quien suplicase a Dios. Y solamente podemos pedir a Dios lo que Cristo pediría. Pedir en el nombre de Cristo es descartar mi propia voluntad y aceptar la de Él. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, si nosotros podemos hacer eso porque nosotros estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Por tal razón, hermanos, nuestra actitud debe ser la actitud de Cristo, una actitud de total dependencia a Dios. ¿Responde Dios nuestras oraciones? Sí, aunque a veces no como deseamos. Nosotros no podemos dejar de orar. Nosotros no podemos dejar de orar porque esa es la voluntad de Dios, que oremos. Y es gratificante y sobre todo, hermanos, muy alentador saber que Dios es soberano. Es alentador saber que Dios es inmutable. Es gratificante saber que Él cumplirá sus promesas. Cumplirá sus promesas. Puedo llegar con plena convicción que Él cumplirá todo lo que ha prometido a su pueblo. ¿Lo puede hacer un no creyente? Por supuesto que no. Esas promesas no son suyas. Esas promesas son para su pueblo. Así que Dios ha decretado un medio por el cual su pueblo reciba las bendiciones que Él mismo ha decretado. Ahora, nosotros leemos mucho el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28, que muchos se saben de memoria, que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, según el propósito de los que son llamados. Esta es una de las promesas más grandes que nosotros encontramos en la Biblia y el efecto que tiene esa promesa es tremendo en la oración, es tremendo. Lo que quiere decir ese pasaje enfocado a la oración es que cuando nuestras peticiones específicas son negadas, Dios está preparando lo mejor para nosotros. Él nunca para de trabajar para el mejor interés de sus hijos. Por tanto, en cada oración que hagamos podemos tener una confianza completa y sin duda de esto, hermanos, que Dios me dará lo que es mejor como respuesta a mi oración. Eso es lo que encaja perfectamente con Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 11. ¿Qué dice? ¿O qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Dice el Señor, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Muchas de nuestras oraciones, hermanos, serán por cosas que no sabemos si son o no son la voluntad de Dios. Eso no lo sabemos. Así que digamos siempre, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque creemos que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Padre, y si la respuesta no fue la que yo esperaba, entonces yo confío en base a Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas obran para bien y sé que lo mejor que me pudo haber pasado fue eso que tú me diste. Así que para concluir,
Hermanos, acerquémonos, como dice el autor de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el momento, para el oportuno socorro. Vamos a orar y tenemos 5 minutos para preguntas y aportes. 10 minutos para preguntas y aportes. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque eres tú, Señor, quien eres el dueño absoluto de nuestras vidas. Es un gozo, Señor, para nosotros saber que tú eres soberano. Es un gozo para nosotros saber que tú estás al control de todo, Señor. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo grandemente, Padre. Perdona, Señor, la exposición defectuosa de tu siervo, Señor, de este vaso de barro, y que eso no sea un impedimento para que tu palabra, Señor, quede albergada en el corazón de mis hermanos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Preguntas, hermanos, aportes. Buenos días, Herley. Nos estuviste explicando la enseñanza acerca de la oración y bueno, todo está decretado de antemano por Dios y uno no puede cambiar pues la voluntad de Dios. Pero hay una parte que yo no entiendo, que al leer Segunda de Reyes, el capítulo 20, acerca de la enfermedad de Ezequías, vemos que primeramente cuando va el profeta